La reacción natural de los seres humanos cuando son ofendidos o insultados siempre es pagar a la persona que insulta con otro insulto. Y estas cosas llevan a nuestros corazones a sentir ira, a sentir el deseo de vengarnos o de maltratar a la persona que nos ha insultado. Los insultos tienden a abrir heridas profundas en nuestros corazones y las heridas son como puertas abiertas que dan acceso a espíritu de las tinieblas. En estos últimos días, la maldad se ha multiplicado y nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios para saber cómo reaccionar ante las injusticias de la vida. Y en la palabra de Dios hay un ejemplo del salmista David que nos lleva a entender cómo nosotros, los hijos e hijas de Dios, debemos reaccionar a los insultos. Recordemos que Dios llama a David el hombre conforme a su corazón. Y cuando estudiamos la historia de David, nos damos cuenta que no era un hombre perfecto, pero sí tenía un corazón dispuesto, humilde para hacer la voluntad de Dios. Veamos esta historia y aprendamos de David cómo debemos reaccionar cuando somos insultados, maltratados, ofendidos, sobre todo cuando no hemos hecho algo malo o cuando el insulto viene de manera injusta. En el libro de Segunda Samuel y su capítulo 16, a partir del versículo 5, vemos que el hijo de David, Absalón, se ha levantado contra él y le ha quitado el reino. Y dice así el verso 5: y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Tremenda esta historia, este momento en la vida del rey David, porque David tiene el corazón
roto, afligido. Imagínese usted que su propio hijo se levanta contra él para quitarle el reino, traiciona a su padre. Y esto es algo que provoca un dolor profundo en el corazón de cualquier padre. Pero esta historia tiene muchas cosas, muchas lecciones para cada uno de nosotros. Pero hoy nos vamos a enfocar en la parte del insulto, de las maldiciones que este hombre profería contra el rey David. Simei era miembro de la tribu de Benjamín y era pariente del rey Saúl, pero aparece en la historia aquí por primera vez como un crítico vehemente del rey David. Mientras David está huyendo con su pueblo y con sus soldados con los que se fueron con él. Ve usted que no solamente lo maldice, sino que va tirándole piedras y va echándole polvo. Y hay algo interesante en la reacción del rey. Mientras Abisai, el hijo de Sarbia, dice: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Él quería quitarle la cabeza. Abisai quería reaccionar con venganza ante este hombre. Y la respuesta de David es, y le dice a Abisai: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, escuche esto, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Por eso es que el Señor llamaba a David un hombre conforme a su corazón, porque a pesar de sus errores, a pesar de la gravedad de su pecado, David era un hombre humilde. David actuó con mansedumbre, fruto del Espíritu que todos debemos tener, sobre todo en estos últimos tiempos, que hay tanta violencia y que al ser humano no le importa avasallar al otro, insultarlo o maldecirlo. David está diciendo: oye, Dios está permitiendo que este hombre me maldiga. David está reconociendo que esa era la voluntad de Dios para él en ese momento, y frente a la voluntad de Dios, aunque no la entendamos como esta situación, nosotros debemos tener la misma reacción, una reacción de humildad, una reacción de mansedumbre, no de venganza, porque Dios ya nos ha dicho en su palabra que la venganza es de Él. Es una situación sumamente injusta lo que está pasando este hombre. Pero David dice en el verso 12, déjalo, en el verso 11 dice: déjalo que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¡Wow! Qué entrega, qué sumisión al Dios Todopoderoso. Quizá mirará Jehová mi aflicción. David está reconociendo que está afligido. Y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y eso es así. Cuando nosotros somos bendecidos por Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo y aceptamos y vivimos en la voluntad de Dios, no importa quién nos insulte, no importa quién nos maldiga, porque la bendición de Dios en nuestras vidas es capaz de revocar, romper, quitar toda maldición que alguien pueda proferirnos. Y en la palabra de Dios también podemos ver cómo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador, cuando dice la palabra que al Señor en Primera de Pedro capítulo 2, los versos 21 y 23 dice: pues para esto fuisteis llamados. Sí, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, el camino no es fácil. Ser hijos e hijas de Dios no se trata solamente de pertenecer a una congregación, a alabarle, orar y pedirle todas aquellas cosas que queremos o necesitamos, hablar de Él, cantar de Él, servir. No se trata solo de eso. Hay un alto precio
que pagar como hijos e hijas de Dios. Para esto, dice la palabra, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Cristo nos dio ejemplo en medio de sus padecimientos, que fueron más grandes que el de cualquier ser humano que haya existido o puede existir, dejándonos ejemplos. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Cuando los cristianos somos seguidores de Cristo, tenemos que seguir los pasos de Cristo. Y Cristo dejó ejemplo para que como Él hizo, para eso fuimos llamados, nosotros también hagamos. Por eso en el momento de nosotros decidir seguir a Cristo, es una decisión que tiene que ser para siempre y es la mejor decisión. Pero sabemos que como bien el Señor dice, vamos a ser perseguidos, vamos a ser insultados, vamos a ser maldecidos como este hombre, pero al final obtendremos la bendición más grande, la vida eterna. Inclusive en Mateo capítulo 10, a partir del verso 16, la palabra nos habla de las persecuciones venideras que ya están sucediendo en la humanidad porque Cristo viene en cualquier momento. Y Jesús decía, miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. David también actuó ahí con prudencia y sencillos como palomas. ¿Cuánto se necesita esa sencillez en estos últimos días? El cristiano tiene que ser humilde, sencillo. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. La reacción que Dios busca de nosotros frente a las ofensas y a las maldiciones es momento de nosotros dar testimonio de Cristo cuando estas cosas suceden en nuestras vidas. Y el verso 19 de Mateo 10 dice, mas cuando os entreguen, no se preocupen por cómo os hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Eso lo estamos viendo en estos tiempos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que perseverar haciendo la voluntad de Dios, actuando como la palabra de Dios nos dice que debemos actuar. Si usted está herido, ofendido, si a usted lo han insultado o lo van a insultar y usted no sabe cómo reaccionar, pues aquí está el mensaje. La palabra de Dios nos dice cómo es que nosotros debemos reaccionar. No preocuparnos por ellos, sino dejar que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros. Dice, el cual no hizo pecado, primera de Pedro capítulo 2. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Ve usted por qué David es el hombre conforme al corazón de Dios? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso fue lo que hizo Jesús, a quien nosotros estamos siguiendo y a quien nosotros tenemos que imitar. Lo mismo que David hiciera en aquel momento. Cuando lo amenazaban, encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso fue lo que David dijo en el verso 12 de 2 Samuel 16. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David estaba encomendando la causa al juez justo. Lo mismo que hizo Jesús. Entonces, este episodio en la vida de David nos enseña cómo es que nosotros debemos reaccionar. Él reaccionó justo como Jesús reaccionara cuando injustamente fue crucificado en aquella cruz
por nuestros pecados. Y tenemos que entender que cuando nosotros tomamos venganza y cuando nosotros permitimos que nuestros corazones se llenen de heridas y de dolor y no perdonamos los insultos y las ofensas, por difícil que esto pueda ser, nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, en sus versos 30 y 32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese día está cerca, se acabarán las ofensas, se acabarán los insultos, se acabarán las injusticias y reinaremos por siempre con el Rey justo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Siempre digo que una de las motivaciones para aprender a perdonar a las personas que nos ofenden, calumnian, juzgan, insultan o hieren es recordar que Dios, siendo santo, perfecto, sin mancha, no solo nos dejó ejemplo, sino que diariamente está perdonándonos. Y si Dios, que es santo, nos perdona a nosotros, que somos polvo, que somos barro, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer el llamado de Dios a reaccionar a las ofensas y los insultos como Él lo hizo con amor? La palabra de Dios dice que el verdadero amor cubrirá todas las faltas. Y si tú y yo decimos tener a Cristo en el centro de nuestro corazón, Él es amor. Entonces el amor de Dios tiene que fluir a través de nosotros. Mire, aunque la maldad se multiplique, nuestro amor hacia el prójimo no puede enfriarse. Porque la palabra de Dios dice que el primer mandamiento es amar a Dios. Y amar a Dios es guardar su palabra. O sea, hacer lo que hizo David. Reaccionar frente a los insultos con misericordia, con piedad, sin vengarse. Porque el Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Tú dices que amas a Dios, pero debes examinarte y ver si realmente tú estás dispuesto, dispuesta a guardar el mandamiento de Dios. Recordemos que el Señor dice que Él nos va a perdonar si nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y esto de perdonar es algo que debemos incluir en nuestras oraciones como una de las peticiones que constantemente tenemos que estar pidiéndole a Dios. Señor, enséñame y ayúdame a perdonar, a no devolver maldición con maldición, sino que aquellos que nos maldicen, dice la Biblia, debemos nosotros bendecirlo, porque tenemos que estar claros. Y es que la bendición de Dios es más poderosa que la maldición. Y fuimos escogidos para ser benditos, para heredar bendición. Así que si usted ha heredado esa bendición que Dios da, usted no puede maldecir. De su boca no puede salir ninguna maldición. Y es momento de que nosotros permitamos a ese Espíritu Santo que examine nuestros corazones. Y si por ahí hay algún enojo, amargura, hay alguna ira, hay alguna falta de perdón, Él venga y nos sane. Debemos hacer esto, ¿sabe por qué? Porque en cualquier momento nos vamos a presentar delante de ese Dios al cual daremos cuenta. Y recuerde que si usted no es misericordioso, usted no alcanzará misericordia. Si usted no perdona, usted no será perdonado. Y también recuerde, como decía David en la historia, todo lo que sucede a un hijo, una hija de Dios, que está haciendo la voluntad de Él, obra para bien. Y si Dios lo permite, sabe que usted tiene la capacidad
para enfrentarlo y para reaccionar de la manera correcta. ¿Cómo reaccionó David? ¿Y cómo reaccionó Jesús? Así que vamos a confiar y a depender más de Dios y a saber que a los que le amamos a Él, todas las cosas, sin aún las maldiciones, los insultos y las ofensas, ayudan a bien. ¿En qué ayudan a bien? En que nos enseñan a perdonar y amar. Porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tenemos? Debemos aprender a amar a aquellos que nos ofenden y nos insultan. Y con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Porque con Dios todas las cosas, aún perdonar y reaccionar con misericordia, son posibles.